La implantación del embrión sigue siendo un reto importantísimo porque ahí se juega este binomio que es embrión-endometrio. Cuando hay una falla de implantación es una tristeza gigante, tanto para la pareja como para los equipos médicos, por todo el esfuerzo que implica tratar de que esto resulte y no resulta. El embrión es importante lejos. Sabemos muchas cosas del embrión, su forma, sabemos el día, si es de día 5, 6 o 7, su estructura, tenemos su genética que le damos más valor de que él realmente tiene. El hecho que el embrión tenga los cromosomas normales, pareciera que este embrión tiene la obligación de implantar, pero no es tan así. En el fondo, que el embrión sea estructuralmente normal, que sea genéticamente normal, no es garantía. Entonces, el embrión necesita tener algunas cosas que obviamente está dentro de esto. Mi origen no es lo mismo un embrión con un óvulo de 20 con un óvulo de 44, porque se van a comportar distintos, porque hay un tema que es la edad, que va a estar ahí. Entonces este embrión que va a ser transferido tiene que tener características estructurales y genéticas que para nosotros son los mejores, porque queremos, si funciona, no estar con algo que podríamos haber prevenido, que es un aborto genético o algún embrión incompatible con la vida. Por otro lado, está donde llega el embrión. Y ahí sí también hay un gran campo que está por estudiar. Uno de ellos, obviamente, es donde lo queremos ir a dejar, que es el endometrio. Pero aquí hay algo que llama inmediatamente la atención, que el endometrio, que es el lugar correcto donde el embrión tiene que crecer. Pero ojo, porque hay algo que nos llama siempre la atención, que un embrión, porque el embrión es muy importante, es el más importante de todo. Si él tiene, abre de comillas, hambre, por llamar así, una forma de decir, o la capacidad de invadir, que todavía no la podemos medir, es capaz de implantar en una trompa y tener un embarazo tubárico. Y uno dice, pero es cierto, un embarazo tubárico no hay endometrio, e igual está ahí con latido, y hay que ir a operarlo porque no es el lugar correcto y va a crecer y se va a romper esa trompa y la mamá puede perder la vida. Entonces tenemos los embarazos fuera de lugar. A eso nos vuelve atrás que el artista principal sigue siendo el embrión. Luego viene el resto. Y el resto está, obviamente, en la mamá, donde lo vamos a ir a dejar. Y ahí hay mucha tecnología. Una cosa muy básica es saber que el endometrio sea trilaminar, que es como se ve en la ecografía, y que mida más de 6 milímetros, sí es una parte. Pero el embrión va a ir, lo vamos a ir a dejar, le vamos a colocar un pegamento que se llama embryo glue para que se adhiera mejor sus receptores de adhesión, eso es una parte, pero va a llegar a su mamá. Y este ambiente materno obviamente es importante en este binomio y necesitamos saber una cosa que se llama ventana de implantación, que es el momento donde las proteínas que este endometrio tiene que expresar, que no es lo mismo que la ecografía, que es algo muy, entre comillas, burdo para la tecnología que estamos hablando, que son como unos pelitos, que son las proteínas que van a hacer que el embrión se pueda adherir. O sea, la implantación es un proceso. Sí, es un proceso que es adherir, invadir y expandir. En la adhesión sí tenemos herramienta, que es un examen que se llama ERA, que es ver el momento en que está la mayor cantidad de estas proteínas que adhieren expresadas. Una vez que el embrión se adhiere, va a empezar a invadir la glándula porque quiere llegar más abajo. En esa invasión es donde el embrión se puede encontrar en esta glándula con un desorden gigante. Y ese desorden gigante es la microbiota que está dentro de la glándula del endometrio. Y ahí existen dos test, el ALICE-EMA, que podemos ver en qué está ese equilibrio. Porque ahí adentro sí existe el lactobacilo, que es el normal que protege este tema, y los malos, que serían el grupo de los gram negativos, donde está la Escherichia coli y todos estos malos, y ahí hay un equilibrio que es la microbiota del endometrio. Sí existen herramientas para medir, obvio que es este test, que es el ALICE-EMA, que generalmente lo tomamos juntos cuando hacemos estas biopsias, que le llamamos trío, para saber la ventana de implantación y esta microbiota.
Aquí un paréntesis. Se habla mucho de la microbiota del intestino. Obviamente que se puede estudiar, pero es el vecino. No es donde realmente llega el embrión. Nosotros somos más partidarios de estudiar la microbiota de donde realmente llega que la microbiota del vecino, porque puede tener paralelismo o no paralelismo. Después este embrión tiene que llegar a una parte más baja donde están los vasos sanguíneos. Y ahí en la falla de implantación, que es la parte final, que es la expansión del embrión, que es donde, entre comillas, tiene que comer de los vasos sanguíneos de la mamá, que es donde el embrión va a ser, entre comillas, un pipí, que es la beta-HCG, que es cuando sabemos que está embarazado y ha pasado en esta historia de 10 a 14 días, pero cuando está ahí y está con los vasos sanguíneos, también hay cosas que nosotros debemos saber para tratar de minimizar las fallas de implantación. Y eso es estudiar 3 áreas. Los vasos sanguíneos que están ahí pueden tener la sangre demasiado viscosa o no bien, y ahí están todos los estudios de trombofilia. Por otra parte, está todo el mundo de la reumatología y de la inmunología, donde uno tendría que estudiar todo lo que es los panel ANA 23 y los panel ENA. Con eso uno puede tener un levantamiento de las cosas que podrían hacer que haya una falla de implantación repetida o una falla de implantación una vez, pero ojalá tener esta información un poco antes para ir previniendo. Cuando está todo estudiado y la verdad que no tenemos una respuesta, siempre seguimos pensando que estamos al debe en información más del embrión. ¿Qué cosas más necesito del embrión 1 y 2? ¿Por qué? Porque los embriones no son clon. Yo puedo tener el 1, el 2, el 3, uno hombre, otro mujer, etc. Entonces todas nuestras investigaciones están un poquito medias cojas porque no existen embriones idénticos.